Ok, un poco lo que quiero compartir con ustedes hoy viene de una preocupación fundamental acerca de cómo nosotros en la iglesia podemos celebrar la Navidad. Y de hecho, cuando llega el periodo de Navidad, tenemos la expectativa de que el pastor predique acerca de los pasajes de Belén, del nacimiento de los reyes, de los pastores, del cielo estrellado. Y es parte de la expectativa y es una parte natural, ya casi segunda naturaleza de nosotros los cristianos, y que cantemos cánticos de Navidad. Y mientras que todo eso es importante y realmente nos remonta a la realidad de que son lugares específicos reales, con gente que fueron reales, con eventos históricos, y todo eso es sumamente importante. El peligro está en que podamos recitar los eventos de la Navidad, pero no sepamos el porqué de esos eventos. Piensa en eso en un momento. Puedo decirte los eventos de la Navidad, casi puedo predecir exactamente lo que va a ocurrir o lo que se va a predicar durante esta temporada, pero puedo con precisión explicar y entender el porqué de esos eventos. Y en North Place eso es lo que hemos decidido hacer durante esta temporada de Adviento. No solo describir el evento, no solo visitar esos pasajes que nos describen los eventos de Navidad, sino visitar aquellos pasajes menos conocidos que explican el porqué de la Navidad. La semana pasada comenzamos con básicamente una explicación acerca del libro de Juan, el capítulo 1, y cómo los primeros 14 versos del Evangelio según San Juan hablan acerca de la creación y la relación que existe entre la creación y la Navidad. Y hablaba con una persona que me decía, nunca había hecho la conexión entre las primeras 3 palabras de Génesis y las primeras 3 palabras del Evangelio según San Juan, que son exactamente iguales y dicen en el principio. En el principio. Y luego comienza una descripción detallada, profunda y hermosa que hace referencia a cómo Cristo Jesús, antes de encarnar, antes de habitar entre nosotros como Emmanuel, el Mesías prometido, había ya descendido del cielo a nosotros en ocasiones diferentes. No como niño, no como Mesías, pero el corazón profundo de Dios es constante para alcanzarnos, para amarnos y para recurrir a cualquier situación necesaria y posible para demostrar ese amor y esa restauración y ese perdón. Todo eso fue la semana pasada. Esta semana vamos a hablar un poco acerca del libro de Hebreos. Y quiero referirme a un pasaje que describe el porqué de la Navidad. Si tienes tu Biblia, tu tablet, tu teléfono, y si no lo vas a ver en pantalla, pero Hebreos, siempre me gusta que usted mire su propia Biblia, porque así usted ve que yo no le estoy echando cuentos. Usted puede leer su Biblia y contrastar lo que yo digo con lo que usted está leyendo. Entonces siempre es bien importante. Pero si no tienes Biblia, también lo ponemos en pantalla. Hebreos 2, 14 al 17, perdón. Sí, Hebreos 2, 14 al 15, y luego vamos a saltar al 17 y mirar versos 17 y 18. ¿Están listos? Hoy es una persona, por lo menos, se vale, ¿verdad? Hoy es uno de esos días que la plática está montada una cosa sobre otra. Entonces, si se va por mucho rato su mente, tráigala de nuevo, porque luego no va a entender ni papita de lo que estoy hablando. Porque una cosa tiene mucho que ver con la otra, porque son 4 elementos importantes que ocurrieron al momento de la caída. ¿Y qué tiene que ver la caída con la Navidad? Si yo entiendo la caída de la humanidad, voy a poder entender y valorar de una forma distinta lo que es la Navidad. Así que Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, habla en este pasaje, que a lo mejor nunca has leído como un pasaje de Navidad, pero en la medida que entremos en él te vas a dar cuenta de por qué lo escogimos. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, refiriéndose a Cristo, al Hijo de Dios, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte.
y el verso 17 dice, por lo tanto, era necesario, yo quiero que tú digas esas dos palabras conmigo, era necesario. Cuando a usted le dicen es necesario, usted sabe que es imperativo, que es importante, que hay que realizarlo, que hay que llevarlo a cabo. Y el autor de Hebreos dice, por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. El verso 17 dice, era necesario. Y si tú puedes descubrir hoy y responder a esa pregunta, ¿por qué era necesario antes de que te vayas? Eso valió la pena venir hoy en la tarde. ¿Por qué era necesario que Él viniera? ¿Por qué era necesario que Él encarnara? ¿Por qué era necesario que naciera en un pesebre? Eso es lo que nos está describiendo el autor de Hebreos. Como dijimos la semana pasada, toda la historia de la humanidad usted la encuentra contenida básicamente en 4 actos en la Biblia. Piensa en la Biblia, yo les dije la semana pasada, como si fuera un drama o una obra de teatro, y hay 4 escenas. Y esas 4 escenas describen no solo la historia de la Biblia, sino la historia de la humanidad. Los primeros 2 capítulos, Génesis 1 y 2, habla acerca de la creación. Génesis 3, usted encuentra la caída. Y hasta que no llega a los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, encuentran la renovación o la restauración. Entre Génesis 1 y 2 y los últimos 2 de Apocalipsis, básicamente usted encuentra lo que le ocurre a la humanidad cuando la riega. Lo que nos ocurre con nosotros, que anda mal con nosotros y qué hizo Dios para restaurarnos en la condición y en el lío en el que nos habíamos metido. Todo lo que les acabo de decir tiene que ver con la Navidad. Si tú entiendes esos 4 parámetros, esas 4 características, esas 4 escenas, se te hace mucho más fácil entender la Biblia y entender el deseo del corazón de Dios. Entender lo profundo del amor de Dios por ti y por mí. Entonces, el capítulo 1 o la escena 1 fue cómo comenzó todo en la creación. Capítulo 2, que salió mal, fue la caída, y es lo que vamos a hablar hoy. Capítulo 3, cómo va Dios a arreglar las cosas, es la redención. Y por último, cómo va a resultar todo al final, y esa es la restauración. Creo que tenemos una imagen en pantalla de uno de los artistas que creó estas 4 escenas específicamente para nosotros, pero ilustran esos 4 componentes: la creación, la caída, la redención y la restauración. Y eso es lo que vamos a estar haciendo referencia durante todas estas 4 semanas. La semana pasada fue creación, esta semana es caída y la próxima semana vamos a hablar de la redención. Creación, caída, redención y restauración. Y a medida que avanzamos en todo el proyecto de lectura bíblica, vamos a ir respondiendo a cada una de esas preguntas. Sin comprender, si no comprendemos verdaderamente lo que salió mal con la raza humana, nunca vamos a entender por qué fue necesario que Jesús se volviese humano, y nunca podremos ver ni comprender la belleza, la magnitud de la Navidad. ¿Qué salió mal? Les dije hace un momento, está contenido en el capítulo 3 del libro de Génesis. Los primeros 9 versos del libro de Génesis capítulo 3, usted va a encontrar qué salió mal con la humanidad. Fue cuando la raza humana básicamente se rebela contra la autoridad de Dios. Usted me dice, ¿qué pasó? Nos rebelamos contra la autoridad de Dios. Es lo que nosotros tradicionalmente conocemos como la caída. En lugar de la humanidad descansar en la belleza, en la grandeza y en el amor de Dios, decidimos autogobernarnos. Decidimos ser egocentristas y decidir, yo mando en mi vida, yo decido en mi vida, y a partir de hoy tú no tienes derecho a hablar acerca de lo que yo debo hacer, cómo lo debo hacer, ni cuándo lo debo hacer. Esa es la rebelión máxima del ser humano. Decirle a Dios, te quito de tu lugar
y me pongo yo en tu lugar porque pienso que tú no sabes cómo hacer las cosas. Serás Dios y todo lo que se diga, pero mi vida yo la voy a dirigir. Esa es la rebelión del ser humano, es el pecado original que vemos en Adán y Eva. Esta mujer llamada Beatrice Webb fue una gran socióloga, una mujer, de hecho ella y su esposo establecen el Instituto de Economía de Londres, y ella se dedicó a desarrollar política pública por más de 40 años y de trabajar con distintas poblaciones para la mejora de su país, la mejoría de su sociedad, la mejoría de su pueblo. Y ella, después de haber trabajado con gente de todo tipo por más de 35 años, en su diario en el 1890 escribió lo siguiente, porque quiero compartirlo con ustedes. En mi diario en 1890 escribí: lo he apostado todo. En otras palabras, puse la ficha y dije, esto es lo que es. Toda su creencia se fue en esa dirección. Lo he apostado todo por la bondad esencial de la naturaleza humana. En otras palabras, Beatriz estaba diciendo, yo creo y pienso y me sostengo que el ser humano en el fondo es bueno. ¿Estás conmigo hasta aquí? Hay gente que piensa lo mismo. Ella comenzó pensando eso al comienzo de su carrera, luego de más de 35 años después al menos, dijo lo siguiente: yo he apostado todo por la bondad esencial de la naturaleza humana. Ahora, 35 años después, me doy cuenta de cuán permanentes son los impulsos e instintos malignos en nosotros y lo poco que parecen cambiar, como la codicia por la riqueza y el poder, y como la mera maquinaria social nunca cambiará eso. Estamos hablando de alguien que era un arquitecto social, diseñaba estructuras, sistemas y procesos para el bienestar social. De hecho, ella desarrolló las políticas iniciales de bienestar social en su país y luego no es que fuera pesimista, sino que entró con la perspectiva equivocada. Y esto es lo que ella dice después: debemos pedir mejores cosas a la naturaleza humana, pero obtendremos una respuesta. En otras palabras, mejorará la cosa. Ninguna cantidad de ciencia ni conocimiento ha servido de nada. Y a menos que frenemos el mal impulso, ella le llama el mal impulso, a lo que Génesis capítulo 3 le llama el pecado. Y lo que otros autores le han llamado la mancha humana. Ella le llama el mal impulso. ¿Cómo conseguiremos mejores instituciones sociales? Esa era la conclusión después de toda una vida dedicada a las mejoras sociales. Y no solo Beatrice, cuando tú miras un político o llega a una posición en el Departamento de Educación, tú puedes ver cuál es su filosofía de entrada. Hay personas que llegan a una posición de influencia y dicen, a través de la educación vamos a cambiar esta ciudad y este país. Yo creo en la educación. Tanto que después de 30 años fuera de la universidad, regresé a la universidad. Estoy pasando las negras, pero ahí voy, porque creo en la educación. Y estamos desarrollando una nueva generación y creo en pasar por la experiencia para poder ayudar a esos próximos líderes. Mi hijo se acaba de graduar el día de ayer y celebramos la educación. Pero cuando tú tomas la educación que te da conocimiento, sabiduría, una serie de experiencias difíciles de adquirir en cualquier otro contexto, pero cuando tú tomas la educación y dices, a través de la educación voy a cambiar a este ser humano, es el error fundamental más grande que puedes cometer. Ahora, no solo lo hacen los educadores, lo hacen los políticos y lo hacen los organizadores, lo hacen los países. ¿Por qué? Porque pensamos que en el fondo la gente es buena. Ya te la dejo ahí para que se asiente. ¿Qué estaba diciendo Beatrice? La ciencia no se ocupó de eso. La educación no ha podido erradicar el mal del corazón. La maquinaria social no ha podido cambiarlo. Entonces, ¿quién lo podrá explicar? Génesis capítulo 3, versos 1 al 9. Los políticos no pueden, los economistas no pueden, los educadores no pueden. Entonces, ¿quién puede? Dios tiene una forma de acercarse, pero no solamente te explica el problema, sino que te da una solución. Te da una solución. Entonces, capítulo 3, capítulo 4 de Génesis, y yo quiero que comencemos con un texto que es famoso, pero que quiero que aprendamos que hay 4 características en ese pasaje que si no tenemos cuidado las podemos pasar por alto.
Y estas son las 4 cosas que te voy a decir rápido, ¿ok? La burla, la mentira, el árbol y por último el llamado. La burla, la mentira, el árbol y el llamado. 4 cosas que se ven contenidas en ese pasaje Génesis del 1 al 9 y luego lo vamos a aterrizar todo con la Navidad. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ok, listo. Ya hay 3 por lo menos. Empecé con 1. Ya hay 3, voy ganando. La burla es el primero. La historia comienza con una burla de desprecio hacia Dios. La caída no comienza con una acción, la caída comienza con una burla. Verso 1 del capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? De veras que Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. La gente en este verso en específico se pierden con la serpiente que habla y con Satanás. Quiero darte un adelanto. Hay explicaciones para la serpiente, hay explicaciones para Satanás, pero no están contenidas en este verso. Y si tú te desenfocas con la serpiente y con Satanás, vas a perder la esencia fundamental de ese verso y lo que ocurrió ahí. Así que por un segundo no te encapriches con el Satanás ni con la serpiente, sino que mira que este verso no se trata de Satanás. Ese verso se trata acerca de nosotros. Ese verso no se trata de Satanás, ese verso se trata acerca de nosotros. El pasaje no te da respuesta, ninguna respuesta a esa pregunta, pero te dice todo lo que tú necesitas saber acerca de lo que salió mal con la raza humana. Y si eso es lo que nos interesa, es lo que vamos a descubrir y ir un poco ahí. Y esto es lo que vemos en este pasaje de partida. La caída de la raza humana no comienza con una acción, sino con una actitud. La caída de la raza humana no comienza con una acción, sino que comienza con una actitud. No empezó con un acto, comenzó con una burla de desprecio. Comenzó con una burla de desprecio. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva y Adán? ¿De veras que Dios te dijo? ¿Usted ha escuchado a alguien cuando le pregunta con ese tonito y con ese énfasis, ¿de veras? ¿De veras que tú crees en eso de Dios? Me contaron, pero de veras que ahora eres hermano. Porque yo te conozco de toda la vida. Y de veras que ahora eres hermana y que ahora te has metido y que a esto de la iglesia, de veras. Es cierto, hay otras tradiciones que te dicen es cierto, usa esas 2 palabras. Y cuando tú vas al hebreo original de este diálogo, te das cuenta que es una palabra de burla. Él no está diciendo lo que Dios dijo es mentira, no está desmintiendo lo que Dios dijo, está sembrando una actitud de burla. Está queriendo lograr que Adán y Eva se burlen y se rían de lo que Dios dijo. ¿Te ve el peligro ahí? Quiere que se rían de lo que Dios dijo. Él no les dijo, es lo que les está diciendo, él no les dijo no es cierto, lo que les está diciendo, eso es una tontería, de verdad que es una estupidez, es una idiotez que ustedes crean que porque van a comer de un árbol, ¿por qué les dijo? Es cierto, de verdad que ustedes creen eso. ¿Usted no ha escuchado eso antes? Es la misma estrategia que Satanás usó en el jardín del Edén, la utiliza hoy con cada uno de nosotros. Sembrando duda y llevándonos a burlarnos, a que nos burlemos, a convencernos de burlarnos de la palabra que Él les dio, de que se rían de ello. Por lo tanto, la caída de la raza humana no comienza con una acción, ni siquiera con un pensamiento, sino que comienza con una actitud del corazón. La mayoría de las personas, y esto es lo que aprendemos de eso, la mayoría de las veces las personas se alejan de Dios por una atmósfera y no por argumentos. Muchas veces la gente se aleja de Dios por una atmósfera que hacía Satanás creando una atmósfera de burla, una atmósfera de incredulidad, una atmósfera de que, ¿de verdad que Dios te dijo eso? Una atmósfera de duda, es un hecho bien documentado. Tú tienes cientos y cientos de jóvenes que cumplen 18 años, si no miles, cumplen 18 años. Sus padres los criaron en la iglesia, la que fuera,
se van a la universidad para nunca más volver a la iglesia. ¿Por qué? ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Hay gente que te dice, bueno, es que hay profesores bien inteligentes con buenos argumentos y esos argumentos le derriban y deconstruyen la fe en cuestión de semanas y a veces hasta 2 meses te deconstruyen la fe. Escucha esto. Mientras que hay profesores sumamente inteligentes que niegan la existencia de Dios, por cada profesor que niega la existencia de Dios, te puedo presentar un buen líder con capacidad intelectual que compite dedo a dedo y mano a mano con cualquier profesor inteligente. Entonces, no es la inteligencia del profesor, es la atmósfera que crea. Tú naciste y te criaste en la iglesia. ¿Y qué pregunta después le haces? ¿Y de verdad tú crees que eso es cierto? ¿De verdad tú crees que todo eso de la fe que te inculcaron a ti es cierto? Y lo que les dice es, para tú ser intelectual, profesional, para ser exitoso, tú tienes que empezar a dejar de todo eso. ¿Qué están haciendo? Creando una atmósfera que te dice, para el éxito, para pertenecer, para sentirte parte, tú tienes que dejar tu fe a un lado. Es diciéndole, ¿de verdad tú crees eso de la fe? Y así comienzan muchos profesores. O sea, mis clases de filosofía, mis clases de psicología, no te puedo contar cuántas veces la pregunta era, ¿de verdad tú eres cristiano y de verdad eres fundamentalista o de verdad eres tal cosa? Están creando una atmósfera. La gente deja de creer más en Dios por la atmósfera en la que se rodean, el deseo de pertenecer. ¿Qué hace un estudiantito que llegó solo, freshman, y quiere formar parte de lo que está pasando en la universidad? Dice, pues aquí dejo la fe en mi casa. Y aquí me meto donde me aceptan, donde pertenezco, porque yo quiero estar en esta atmósfera. Es parte del deseo humano, de la rebelión humana, de decirle a Dios, me salgo de donde estoy y me voy a otro lado. Okay, eso fue lo primero que ocurrió. La caída comenzó con una burla de desprecio. Luego viene la mentira. La mentira, eso fue lo segundo que ocurrió. Cuando una actitud, comenzó con una actitud, que esa actitud buscó penetrar el corazón. Luego pasa una mentira que quiere penetrar la mente de Adán y Eva, la mente del ser humano. La serpiente se burló diciéndole, realmente Dios dijo. Mira cómo Eva responde. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto el que no se nos permite comer. Dios nos dijo, no deben comerlo, ni tan siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Eso fue lo que le dijo y le contestó muy bien. Era realmente lo que había dicho. Ahora, escucha atentamente cómo responde la serpiente. No morirán, no morirán, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman el fruto, se le abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué le estaba diciendo la serpiente a Eva? ¿Qué le estaba diciendo la serpiente y qué le dice la serpiente, o nos dice la serpiente hoy a la raza humana? Dios está usando tu obediencia para reprimirte. Dios está usando tu obediencia para quitarte libertad. Dios está usando tu obediencia para empujarte hacia abajo y no dejarte que alcances lo que tú debes alcanzar y lo que te mereces y lo que quieres disfrutar en esta vida. Eso fue lo que hizo con ella inmediatamente. ¿Qué le dijo? Él sabe que ustedes serán como Dios. Y vale que estaba diciendo una verdad. Porque ¿qué hizo Adán y Eva? Quitaron a Dios del centro de su corazón y se autogobernaron. Y dijeron, de aquí en adelante yo decido. De aquí en adelante yo mando en mi vida. De aquí en adelante nadie me va a decir qué hacer porque yo quiero ampliar mis horizontes y Dios no me deja. Me dio un jardín increíble, me dio todos los árboles necesarios, me dio todo lo que yo podía necesitar, pero yo creo que no, todavía le faltaba algo, así que de hoy en adelante yo decido. Y eso es tan y tan revelador, es tan revelador, porque nuestro enemigo espiritual sabe lo que necesita destruir en nosotros. Él no fue tras la existencia de Dios, él no negó la existencia de Dios, no era necesario, no lo hace hoy. Él sabe que cientos y miles de personas creen en Dios. Él no tenía que negar la existencia de Dios. No está atacando lo que Dios dijo en cuanto a contenido, se estaba burlando de lo que dijo, pero no lo estaba negando.
Tampoco no le dices que a Dios no le importa lo que tú hagas. Tampoco le dijo eso. Él atacó la voluntad de Dios en ese sentido. Él ataca la bondad de Dios. Escucha esto. Él ataca el amor de Dios por Adán y Eva. Él ataca el buen deseo, la bondad, el corazón amoroso, bondadoso, increíble, apasionado, deseando estar con Adán y Eva y por eso los creó. Él ataca la bondad de Dios y el que tú creas que Dios de verdad te ama y que tiene tu mejor interés en mente. Eso es lo que él estaba atacando en Adán y Eva. Y tú crees que si tú te comes del árbol, te vas a convertir en él. ¿Cómo te conviertes en él? Siendo tu autogobernante y decidiendo, tomando tus propias decisiones. Cuando Adán y Eva pecaron, esa mentira manchó el corazón humano. Y sigue siendo la misma mentira que mancha el corazón humano hoy. Y lo que hizo Adán y Eva, cómo se mira en la realidad nuestra, en la cotidianidad nuestra, es cuando uno dice, bueno, yo sé lo que dice la Biblia, que no debo acostarme con esa persona con la que no estoy casado, pero también sé que la Biblia dice que no debería gastar todo el dinero en mí mismo, que debería ser generoso con los demás, pero yo también sé, ya lo leí, lo oí en otra prédica, que se supone que no debo guardarle rencor a esa persona que me hirió, que me lastimó. Yo sé, pero yo quiero venganza, porque se lo merece o porque pero. ¿Sabes por qué nos sentimos tentados a hacer lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia? Porque en algún lugar muy dentro de nosotros no estamos seguros de que podemos confiar en Dios. En algún lugar muy profundo dentro de nosotros estamos pensando, es que no, yo mejor lo hago a mi manera, porque así mantengo yo el control y estoy seguro de que yo sí puedo. Hemos dicho igualito que dijo Adán y Eva en aquel momento. Pues yo sí voy a comer. Yo puedo comer de todos los demás, pero voy a comer de aquel, porque no estoy seguro que de verdad Dios tenga el mejor interés. Esta destrucción fue lo que hizo Satanás, destruir nuestra confianza en la bondad de Dios, nuestra confianza en el plan supremo y soberano de Dios, en el amor increíble de Dios. Y creímos la mentira de todos los demás. Erik Erikson, quien es un psicólogo, una de las cosas que hacía era psicología infantil. Y los que están en pedagogía y en psicología clínica lo han estudiado muchísimo. Pero él escribe un libro que traducido al español se llama Infancia y Sociedad. Infancia y Sociedad. Y él habla de cómo un niño en los primeros años de edad aprende a no confiar. Cuando un niño en temprana edad aprende a no confiar en sus padres o en las figuras de autoridad en su vida porque lo defraudaron o la defraudaron o no cumplieron a cabalidad la responsabilidad de protegerles, luego ese niño a través del resto de su vida presenta una patología y una disfunción, la cual esa es la raíz. Nunca más vuelven a confiar. Y créame que de ahí los psicólogos y los consejeros se nutren, ¿verdad? Porque Génesis 3 te da la raíz de la respuesta. Cuando nosotros fuimos quebrados, rotos, nuestra confianza fue violada a temprana edad, tenemos dificultad confiando. ¿Qué pasó con la raza humana en su infancia? Adán y Eva tuvieron dificultad confiando en Dios. Y de ahí en adelante, cuando tú no confías en Dios, no puedes confiar ni en ti mismo. No confías en tu pareja, no confías en tus hijos, no confías en nadie. ¿Por qué? Porque alguien te quebró. Eso fue lo que ocurrió en la infancia de la humanidad. Dejaron de creer y debido a que el corazón humano fue manchado por eso, hoy día hay gente que se matan trabajando. ¿Por qué? Porque quieren probarse a sí mismo y a los demás que ellos valen. ¿Por qué? Porque no pueden creer que Dios los ame de forma incondicional. No pueden creer, no pueden tener la confianza de que Dios los ama tanto y tanto que continuamente me desempeño para probarme a mí y a los demás que yo sí valgo. Porque nuestra confianza temprana fue quebrada. Y no ni confiamos ni en nosotros, no confiamos que tenemos el valor que Dios dice, la valía que Dios dice que nosotros tenemos. Hay personas
que viven centrados alrededor de un momento doloroso en su vida y la amargura ha encontrado residencia en su corazón. La falta de perdón y la búsqueda de venganza, aunque profundo, permea el filtro de todas las relaciones en su vida. Entonces, lo que ocurrió con Adán y Eva no está tan lejos de lo que ocurre contigo y conmigo todos los días. Yo no sé tú, pero yo tengo un problema y se lo llevo a Dios y allí se lo dejo. Señor, aquí te lo dejo. Tú eres grande y maravillosa, son tus obras y tú eres poderoso, rarará, rarará, rarará. Y ahí lo dejo, pero como por 1 o 2 horas. Ya de madrugada me levanté a darle vueltas en la cabeza, se lo quité de nuevo y el nivel de ansiedad empieza a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Por qué nos da ansiedad a cada uno de nosotros? Porque en el fondo no confiamos de que Dios está en control. Porque en el fondo no confiamos que Dios es soberano por sobre todas las cosas. Porque en el fondo no confiamos que Él me ama a mí, y ama a mi esposa, y ama a mis hijos, y ama a mi ciudad, y ama a mi país, y que sus caminos son más altos que mis caminos. Lo decimos, lo confesamos, pero hacemos igualito que Adán y Eva. Ay, no, pero comer de ese, no puedo comer de todos los demás, pero de ese, pues yo mejor decido yo. Mejor decido yo. Todo comenzó con una burla que manchó la actitud de nuestro corazón. Y luego se convirtió en una mentira que manchó nuestra mente. Y tercero, se convirtió en un acto de voluntad. Y ese acto de voluntad está simbolizado en el árbol. El árbol. Y usted y yo hemos leído muchísimo del árbol. Es el árbol más famoso de la humanidad. El árbol allí donde pecó Adán y Eva, ¿verdad? Más famoso por la caída. Pero hay algo más de lo que tú y yo vemos en ese árbol. Vamos de nuevo a Génesis 3, capítulo 6. Capítulo 3, verso 6. La mujer quedó convencida y el marido en silencio al ladito de ella calladito. No se crea que fue nada de inocente. Allí estuvo impulsándola y apoyándola para... Bueno, esa es otra prédica. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Usted lo puede ver, ¿verdad? Así jugoso. Y quiso la sabiduría que le daría. Quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también, ni corto ni perezoso, también lo comió. Usted se ha hecho la pregunta, ¿y cuál es el gran pecado de haber comido una frutica? ¿Cuál es el gran pecado de haber agarrado una fruta y habérsela comido? ¿Usted no ha pensado en eso alguna vez? Pues debería, porque centramos la caída de la humanidad en cada uno de esos elementos. Lo único que hicieron fue comerse una fruta de un árbol prohibido. Si hubieran adulterado, matado, acribillado gente, asesinado, pues yo lo podía entender, pero se comieron una fruta. ¿Usted quiere saber por qué el problema grande de la fruta? Ya tengo 5, ya hay 5 que quieren saber. Piensa fundamentalmente en esto por un momento. Cuando Dios crea ese jardín con árboles y ríos y animales, era el lugar perfecto. Dios habitaba y venía, platicaba con ellos, pero les dijo, no comas de ese árbol. Pero no les dijo por qué. ¿Qué tal si Dios le hubiera dicho, mira, pueden comer de todos los árboles, pero de este no coman, porque si ustedes comen de este árbol, ahí sí que se va a ir por la borda todo lo que tenemos. Va a ser una catástrofe y no solamente van a morir ustedes, sino que va a morir el resto de la humanidad. Y todo lo que ustedes ven como perfecto lo van a perder. Entonces, no coman de ese árbol. ¿Usted no cree que esa era la mejor idea? No, fatal, fatal. ¿Sabe por qué? Porque entonces Él le dijo, no comas de este árbol, porque yo soy Dios. Y yo quiero que tú me obedezcas a mí porque te he puesto en este mundo que yo creé, que yo dirijo, que yo proveo. Y dirijo todos tus pasos y dirijo toda tu vida y te he posicionado en él. No comas de ese árbol porque yo soy Dios. Si él le hubiera dicho, no comas de ese árbol porque te va a ir mal y todas las razones por qué, aquí fue un acto de obediencia,
no sé por qué, pero me dijo que no comiera. Y si Dios es Dios y Él me dijo que no coma de ese árbol, yo no voy a comer. Eso es obediencia. Aquí era una junta fiscalizadora de negociación. Ah, bueno. Entonces, quiere decir que si yo no como de ese árbol, yo me puedo quedar aquí por la eternidad, gratis, y comer gratis, y vivir gratis, y estar al ladito tuyo. Pues ese ni lo voy a tocar. Usted ve la diferencia entre obediencia y un acto de conveniencia. ¿Qué escogió Adán y Eva? No, pues no. Pues como no sé por qué, mejor decido yo. ¿Qué hacemos tú y yo cada día con nuestras vidas? Él te dice, yo soy tu proveedor, yo soy tu sustento, yo soy tu provisión, yo soy tu luz, yo soy tu guía, yo soy tu salvación. Ah, bueno, sí, pero aquí mejor lo hago yo a mi manera un poquito. Porque creo que se te pasó la mano ahí. Creo que algo se te olvidó. Y yo creo que estás tan ocupado que yo tengo que ayudarte. Porque serás Dios y todo lo que se diga, pero no. Eso fue lo que hizo Adán y Eva en el jardín del Edén. Decidieron, yo me monto en el asiento del conductor porque es mi vida. Tú dirás que mi vida te pertenece. ¿Se acuerda de eso? Él dijo, mi vida te pertenece, tu vida me pertenece, decía Dios. Todo lo creé para ti, pero por mí. No eres, nada te pertenece, tú simplemente eres el administrador. ¿Y qué dijeron ellos? No, así no. Yo quiero ser el que mando y voy. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Usted y yo ya las conocemos. Usted y yo ya las conocemos. Piensa en eso por un momento. Si ellos hubieran dicho negociar con Dios, el objetivo del árbol prohibido hubiese cambiado al Dios darle una explicación. Al no darle la explicación, Dios le está diciendo, yo soy Dios y he dado tu vida, te he dado tu vida como regalo, como regalo. Entonces, ahí la opción del árbol era, o puedes tratarme como Dios y obedecerme, o puedes ponerte en el lugar de Dios. Esta es la cosa, nosotros nos obsesionamos con todas las reglas, pero hay que ir más allá de las reglas. Cuando Dios dice no mientas, no hagas trampa, no codicies, no mates, no vivas en inmoralidad sexual, no gastes todo tu dinero en ti mismo, no seas egoísta. Esos son los 10 mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos. Pero detrás de cada mandamiento quebrantado, detrás de cada mandamiento roto, hay una persona que se pone en el lugar de Dios. Detrás de cada mandamiento quebrantado hay una persona que se ha puesto en el lugar de Dios, ha tomado el control de su propia vida y derrocaron o derrocan la autoridad de Dios porque quieren tener el control. Dios nos está diciendo hoy, obedece mis reglas, no por un análisis de costo-beneficio. ¿Eso suena familiar? Bueno, yo vengo a la iglesia, pero si no me salen las cosas como yo quiero, doy la vuelta y me voy. Es un análisis de costo-beneficio. No es obediencia incondicional a Dios. No porque veas el porqué, sino porque confías en mi amor y bondad hacia ti como tu Dios. Y sabes que seguir esa regla debe ser lo mejor para ti o nunca te las hubiera dado. Prácticamente, todo lo que está mal con nosotros, contigo y conmigo, todo lo que está mal en nosotros y en este mundo tiene que ver con que la raza humana nos ponemos en el lugar de Dios. No es difícil ver que asesinar o buscar venganza es un acto de ponerse en el lugar de Dios. Pero cada vez que te da ansiedad es porque te has puesto en el lugar de Dios. Piensa en eso, tan sencillo como así. Y de eso te hablé hace un momento. Por esa desconfianza nos ponemos en el lugar de Él. William Borden, y yo he compartido esta ilustración antes, pero me encanta. Es un héroe de la fe. Este joven llamado William Borden estudió en Yale, en la Universidad de Yale, creció en Chicago a finales del siglo XIX y de 1905 a 1909 fue a la universidad. Cuando se gradúa, él pide toda su herencia y era $1 millón, quizás cerca de 34 millones ahorita en esta temporada. Él pide toda su herencia y regala toda su herencia a organizaciones de misiones a través del mundo. Y no solamente eso, sino que dice, tengo un grado universitario, pero yo siento que Dios me ha llamado al campo misionero. Quería ir a trabajar con los mongoles en China.
pero decidió hacer una parada en Egipto porque quería aprender árabe. William Borden, usted ha escuchado el nombre porque hay quesos que se llaman Borden. Usted ha escuchado esa marca y va al supermercado y encuentra el queso Borden y otros productos lácteos Borden. Ese es el Borden que estamos hablando. Él se va a Egipto y en 2 semanas contrae meningitis espinal. Y en 3 semanas fallece y regresa a su casa en una caja de muertos. Su familia, buscando entre las cosas, sus pertenencias y las cosas que él había dejado, encuentran su diario y unos días antes de morir, en su última entrada en su diario, escribió lo siguiente: sin reservas, sin dar vuelta atrás y sin arrepentimientos. Él entregó su fortuna y su vida para morir 3 semanas después, y sus últimas palabras registradas, escritas, fueron sin reserva, sin dar vuelta atrás y sin arrepentimiento. William Borden le pudo haber dicho: Señor, te di todo lo que tenía, te di mis riquezas, te di mi vida y ahora me voy a morir en 3 semanas. No, para él no era un análisis de costo-beneficio su respuesta, sino que su respuesta había sido un acto de obediencia. Él murió y falleció y miles y cientos de jóvenes han sido inspirados por su historia y fueron y se lanzaron al campo misionero como producto de escuchar su historia. Pero él nunca lo supo. Pero es ese momento en cuando reclamamos a Dios que William no hizo un análisis de costos, sino que dijo: yo te obedezco, aun cuando parezca ir en contra de la naturaleza, de la circunstancia, de la lógica y hasta del sentido común. El último punto por hoy. La cuarta cosa está en Génesis 7 al 9, 3, 7 al 9. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse, y cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Y entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No lo preguntó porque no sabía dónde ellos estaban. No lo preguntó porque necesitaba más información. Es la misma pregunta que le hizo a Adán y Eva, es la misma pregunta que nos hace a nosotros. ¿Dónde estás? Desde la caída nos escondemos de Dios, desde la caída nos escondemos de nosotros mismos porque no nos sentimos capaces ni que somos validados, ni amados, ni suficientes. Nos escondemos de Dios, nos escondemos de nosotros mismos y nos escondemos de los demás. Y Dios desde ese momento nos dice y nos pregunta continuamente: ¿dónde estás? El cielo descendió en el peor momento de sus vidas, donde si usted dice, si alguien la regó, fueron ellos. ¿Y qué hizo Dios? No le recriminó, no le reprochó, no los maltrató, no hizo nada que decirle, acercarse a ellos y decirles: ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde has puesto tu deseo? ¿Dónde has puesto tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu mente, tu análisis, tu intelecto? ¿Dónde estás? Y Él vino a ellos. Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando tú entiendes la creación, cuando tú entiendes la caída, tú puedes entender mejor el significado del pesebre el día de Navidad. Eso no se dio por casualidad. Este era el plan A desde antes de la fundación del tiempo. Pero aún así, por su amor exquisito, poderoso, influyente y profundo, dijo: yo los voy a crear y los voy a amar incondicionalmente. Y entonces por eso es que cuando tú lees en Hebreos capítulo 2, segundo capítulo, por lo tanto era necesario, Hebreos 2:17, que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Ese último punto era el llamado. ¿Qué hizo Dios en su peor momento? Los llamó y le dijo: ¿dónde estás? Te estoy buscando, no para castigarte. Yo voy a vivir la vida que tú merecías vivir. Yo voy a ocupar el lugar que tú debiste haber vivido y voy a ocupar el lugar en la cruz. Cuando nosotros debimos haber recibido juicio,
recibimos amor. Cuando debimos haber recibido rechazo, recibimos sustitución. Y esa es la semana que viene, redención. ¿Cómo Dios va a resolver este lío que Adán y Eva nos metieron? Pero que nosotros tampoco somos inocentes, sino que cada día de nuestras vidas nos queremos autogobernar, nos queremos dirigir y queremos quitarlo a Él y decirle: yo te obedezco si me conviene, pero si no me conviene no te obedezco. Déjame hacer un análisis de costo-beneficio contigo y luego hablamos si te sirvo o no. Esa fue la rebelión máxima de la humanidad en el jardín del Edén y lo sigue siendo hoy, porque Él es Dios y yo no. Él es Dios y tú tampoco. Y es Dios bueno, y es bondadoso, y es amoroso, y es misericordioso, y es un Dios de paz, y es el que te sustenta, y es el que te salva, y es el que te redime, y es el que te restaura. Él se ha expuesto y nos dice: este soy yo. Pero está de ti y de mí decidir, ¿le creo o no le creo? Y con tus acciones y con tus decisiones decidimos si le creemos y confiamos en Él o no. Quiero invitarte a ponerte de pie y hacer una oración por ti antes de movernos al próximo segmento. Padre, tú conoces nuestros corazones pecaminosos, pero también conoces el dolor de la humanidad, el dolor profundo del pecado, de la caída, el quebrantamiento de la ruptura de nuestra relación contigo, pero que tú has restaurado a través del nacimiento de tu Hijo y la crucifixión. Él vino a vivir una vida perfecta como yo la debimos haber vivido, pero no lo pudimos lograr. Pero Él vino a ocupar el lugar que yo debía ocupar en esa cruz. Tu juicio, tu ira, pero también tu perdón fue derramado sobre Él para que nosotros podamos vivir plenamente y restaurados en tu presencia. Gracias, Jesús. Amén.